Muy bien, continuamos. Bien, aquí tenemos un cuadro, ¿ya? Un cuadro de comparación entre fariseos y saduceos y sobre todo estos grupos, bueno, tenemos que llamarle básicamente sectas, ¿no? Las sectas que hubieron. Ahora, también tengo que reconocer otra cosa. Nosotros utilizamos la palabra secta de una manera despectiva y que tiene que hablar, que habla de algo erróneo, ¿no? Pero secta en sentido sociológico e histórico habla de grupos cerrados, grupos, digamos, que están dentro de una facción, de una concepción o idea, o de una religión, o de una política, de una actitud, ¿no? Entonces, los fariseos y los saduceos vendrían a ser unos partidos religiosos o sectas religiosas, ¿ya? Y también hubieron partidos políticos o sectas políticas. En el cuadro que está abajo, es un cuadro de Lucy de Guzmán, el cuadro de tendencias políticas y religiosas de los grupos. Ahí encontramos nosotros dos tendencias, ¿no? Los partidos religiosos y los partidos políticos, ¿no? Por decir alguna cosa, no exactamente no eran partidos políticos, ¿no? O movimientos políticos o movimientos religiosos. Hermano, O, disculpe, profesor, está mandando un mensaje que acepte a Pablo Lezama, dice. a ver, Lezameta. ya, pero no lo veo, no lo puedo, no lo veo. Sino que vuelva a entrar, a ver si puede, y no me sale aquí en el cuadro nada. Sí me sale aquí un cuadro para emitir, ¿no? Y no ha salido. Sino que pruebe de nuevo, ya ves, para que me pueda salir, ¿ya? Ya, seguimos. Entonces, en estos cuadros vamos a encontrar la influencia, ¿no? Los grupos moderados, los grupos extremos y los grupos radicales, ¿no? O sea, los movimientos religiosos de corte moderado, extremo o radical. Aquí en este caso encontramos, por ejemplo, los de corte moderado son los saduceos, los de corte extremo son los fariseos y los radicales son los esenios. Aquí solamente estamos mirando fariseos y saduceos. Los esenios también es un grupo interesante que debemos asumir y que esto a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, la comunidad de Qumran y relación con los esenios se ha trabajado un poquito más la historia, se ha indagado sobre los esenios y hoy día conocemos ya un poquito más de ellos, ¿no? Ahora, en cuanto a movimientos políticos, entonces los moderados eran los herodianos, los extremos eran los celotes y los radicales eran los sicarios o sicari, ¿no? Los sicari. Bien, entonces, teniendo eso, los que más influenciaban en el judaísmo eran fariseos y saduceos, ¿no? Fariseos y saduceos, ¿ya? Los esenios eran un grupo, digamos, contrario a todos los movimientos religiosos dentro del judaísmo de aquella época, ¿ya? Y se iban contra los saduceos, especialmente digamos, la jerarquía religiosa, de las cuales ellos este, decían que se habían salido del camino y se habían salido de los propósitos de Dios. Los esenios planteaban eso. Y los fariseos también que eran más o menos por ahí. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? Primero, el significado, que los fariseos significan separados, ¿no? Y la palabra fariseo viene también de, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los macabeos? Bueno,
había ahí un grupo que no mencionamos, de donde dicen algunos que proviene entonces el fariseísmo, ¿no? Ese grupo eran los Hasidín, Hasidín, con H al comienzo, Ha y S, ¿no? Hasidín, no sé, sino con S, Hasidín, Hasidín, ya. Bien, entonces, estos Hasidín son, digamos, la base para lo que va a ser el fariseísmo a futuro, ¿no? Del primer siglo. Saduceo viene de la palabra Sadoc o Sadik, que significa justos, justos, ¿ya? Justo, porque Sadiquín es judío, justos, en plural, pero Sadik es justo. Muy bien. El tamaño que tenían de este grupo, los fariseos, era la secta más grande y de mayor influencia. Era la que más había influenciado dentro del judaísmo de aquel tiempo. Es decir, el fariseísmo va a dominar el plano religioso judío, ¿no? Con dos tendencias, ¿no? Están ahí todos los grupos rabínicos, ¿no? Los movimientos rabínicos que eran de corte fariseo, ¿no? Y van a formar dos escuelas de pensamiento dentro del mundo hebreo, dentro de la religión hebrea. El primer movimiento fue el bueno, que venía, a ver, uno era de Shammai, ¿no? Shammai era una línea de la escuela rabínica de Shammai, y la otra era la de Hillel. Hillel y Shammai son los dos, ¿ya? Que van a, digamos, a dominar dentro del mundo fariseo bueno, dentro del mundo rabínico, dentro de los rabinos, dentro del movimiento rabínico, que era de corte fariseo, ¿ya? Y Hillel vendía a ser, pues, un movimiento de pensamiento abierto, por decir de alguna manera, o liberal, ¿no? Y la escuela de Shammai eran los conservadores, digamos así, ¿no? De pensamiento judío, ¿no? Recuerden que en el caso de Pablo, él era seguidor a ver si alguien me ayuda acá, me estoy olvidando del nombrecito, pero está en la Biblia. Él era su maestro, ¿no? Él fue discípulo de, a ver, Gamaliel. Gamaliel, exactamente, de Gamaliel. Gamaliel. Y Gamaliel era nieto de Hillel. Entonces ahí vemos el pensamiento que tenía Pablo, ¿no? Es un pensamiento más abierto, ¿ya? Y curioso que porque Jesús en Mateo 18, cuando habla acerca de la carta de repudio, él propone el pensamiento de Shammai con respecto a eso. Por eso que algunos dicen que Jesús era de Shammai y Pablo era de Hillel. Son dos pensamientos diferentes, ¿no? ¿Ya? Pero al final creo que no hubo ninguna diferencia en ese aspecto, ni tampoco hubo competencia, como algunos quieren hacernos ver. Pablo recibió del Señor revelaciones y por eso es que desde ahí plantea su propuesta, ¿no? Bueno, los saduceos eran una minoría aristocrática, ¿no? Era gente de la nobleza, es decir, la nobleza judía, ¿no? De la gente rica, de la gente de posición alta. Es lo que llamaríamos ahora, en términos de la sociedad peruana, el nivel A, ¿no? Los que llaman nivel A o grupo A, ¿no? Ya. Y la mayoría eran sacerdotes, ¿no? Era el rango de los sacerdotes, toda la gama de sacerdotes estaba entre los saduceos. Posiblemente algunos no, ya recuerdo porque Zacarías también era sacerdote, ¿te acuerdas?
pero no dice la Biblia si fue saduceo o no. Parece que no lo era, ¿no? Por algunos detalles y por el emparentamiento que tenían con María, ¿no es cierto? Podía ser. En cuanto a práctica, entonces los fariseos eran legalistas y legalistas extremos, ¿no? En el fariseísmo habían diversas formas de fariseísmo, diversas formas de fariseísmo. A uno cuando vemos en la Biblia al fariseo y cómo Jesús trata al fariseo, creemos que todos los fariseos sean así, ¿no? Jesús estaba hablando de unos fariseos que eran religiosos, pero que no, que imponían cosas, pero que ellos no lo asumían, ¿no? A eso le llama hipócrita, ¿no? Hipócrita. Entonces, hoy día la palabra fariseo viene a significar hipócrita o religioso hipócrita, ¿no? Esa es la comparación. Pero en la época de Jesús, no, los fariseos eran modelos de religión. En un momento, por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, ¿ya? Pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Jesús les señala eso, la diferencia. Ellos decían una cosa, pero hacían otra, ¿no? Entonces, a eso le llama el legalismo, ¿no? El legalismo fariseo. Los saduceos, en cambio, eran legalistas externos que estaban ligados a otras cosas, a las tradiciones y eran más libres, ¿no? Las tradiciones fariseas, por un lado, muy extremas, los saduceos no lo eran así. En cuanto a política, poco interés en los fariseos. Entre los saduceos sí, había una colaboración, eran la mayoría, por ahí estaban junto con los partidos de los herodianos, por ahí estaban metidos, ¿no? Y eran apoyando a Roma, ¿no? Apoyaban a Roma. Doctrinas. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de espíritu y los ángeles. En cambio, los saduceos negaban todas estas doctrinas. ¿Cuál era su forma de guardar o de sus bases? Para los fariseos, las escrituras y la tradición rabínica, que era la tradición celosa, ¿no? De los rabinos. Pablo llegó a decir hebreo de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Y fariseo de Gilead, buen y bien preparado, ¿no? Y por otro lado también, esto va a apuntar más adelante a lo que va a ser la base del judaísmo que se va a sentar en la Edad Media y va a llegar a nuestros días, ¿no? El judaísmo de hoy se forma en el mundo del medioevo, pero que viene de los primeros siglos, ¿no? Aquí salen con esta figura más adelante, del primer siglo para arriba, segundo, aparece el Talmud, ¿no? Como libro religioso que hoy día los judíos consideran sagrado, ¿no? Y el Talmud, ahí está lo que se llama la ley oral, la Torá oral, representada en lo que es la Gemara, viene a ser la interpretación, pero la otra parte, ¿cómo se llama? Me olvidado ahorita del nombre, eh, que es básicamente la que contiene la Torá oral, ¿no? Y bueno, entonces, sí. Pastor, disculpe, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre fariseos y saduceos, hablando doctrinalmente, pastor? Como ya hemos hablado, ¿no? Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, los saduceos no creían que el alma podía estar en la eternidad, ¿no? Ellos eran los que, algo así como esto, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Esa era la figura. Entonces, tampoco creían en la resurrección en espíritu, ¿no? No, la resurrección no. Y tampoco creían en los ángeles. Básicamente esa era la diferencia, ¿no? Bueno, entonces,
el, sí, me estaba olvidando el Midrash, y por ahí, no, Midrash es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, sigamos más adelante, ya se me recordará el asunto. Y hemos dicho, los fariseos entonces eran las escrituras y la tradición rabínica, ¿no? Sea de Gilel o sea de Shammai. Y los saduceos, solo las escrituras, pero según su propia interpretación. Eso quiere decir que entre los fariseos no se ponía, y saduceos no se ponían de acuerdo en la interpretación que había. Pero curioso, los fariseos eran que dominaban el aspecto religioso ya del mundo de aquel tiempo, y los saduceos era más el término, digamos, de los sacrificios, ¿no? ¿Ya? De ese aspecto les era más importante, y la interpretación que ellos asumían como tal, ¿no? Que era diferente en todo caso a la de los fariseos. Bueno, acá hay una cronología del periodo intertestamentario, eso lo dejamos ahí, yo se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan también. Mapa de Israel del primer siglo, fíjense acá. Aquí están con todas las ciudades y pueblos. Este es Jerusalén, hasta acá Jericó, Betábara, Belén, Hebrón, Arimatea, ¿no? Jope, Gaza, Gerasa, ¿no? Sicar, Gadara, al norte, entonces vamos a ir Cesarea, ¿no? Nazaret, Canaán, Tiberiades, Magdala, Bethsaida, Capernaum o Cafarnaum, Corazín, y en medio de esto también está otra que mencionamos anteriormente, y aquí no está puesto, Séforis o Seforis. Arriba está Tolemaida, ¿no? Y acá Tiro y Sidón ya está más arriba, ¿no? Pero acá está esta Seforis, una ciudad cercana en estos territorios de Canadá, por ahí más o menos. Una ciudad que para su tiempo se estaba construyendo, era como una especie de Miami de aquel tiempo, ¿no? O sea, muy bonita, la comenzaron así. Jesús posiblemente haya trabajado en ese lugar. En cuanto, de paso, vamos a hablar de la función del oficio de Jesús. Y por este sector también había un pueblito llamado Belén. O sea que hay una Belén del norte y hay una Belén, ¿no? La Belén de Judá y la Belén, digamos, que pertenece a toda esta parte del norte que es la Galilea, ¿no? Eso está en Jueces, ¿ya? En Jueces habla de esa Belén, ya por si acaso. Así que la Biblia habla de dos Belén, dos ciudades llamadas Belén, ¿ya? Y de ahí vienen algunas hipótesis. Algunos dicen, no, entonces Jesús no nació en Belén de Judá, sino en Belén, que está al norte, ¿ya? Y que para afirmar las profecías, entonces pusieron a Belén de Judá como la señal para el Mesías, ¿no? Entonces, por eso el nacimiento de Jesús se pone por ese lado para darle confirmación de que es Mesías. Pero ellos dicen, no, nació en Belén del norte. Bueno, eso es una teoría, no confirmada en todo caso. Y aquí está parte de la iglesia apostólica. Vamos a ir a ver algo de esta parte que ya nos corresponde, ¿no? Y en esto nos vamos a ocupar la próxima semana, ¿ya? Entonces, la iglesia apostólica, el periodo es entre el 30 al 100 después de Cristo, ¿no? El primer siglo, el primer siglo. Y ya vamos a hacer una introducción nada más de esto, y la próxima semana ya nos metemos con fuerza a esta historia, ¿ya? Entonces, aquí encontramos varias cosas. Aquí hay una línea de tiempo, si se dan cuenta, ¿no? Claro, poniendo el año cero aquí, aunque ya hemos dicho que el año cero no existió, ¿no? El año cero no existió, o sea, en un sentido literal o cronológico, no existió ese año cero.
podía ser que el año 0 indicara otro momento en todo caso, ¿no? Lo que sí existe es 1 después de Cristo o 1 antes de Cristo, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Eso, ¿cuándo más o menos se determina? Ahí está el problema. El calendario que nos rige hasta ahora, y que parece que no va a cambiar nunca, es el calendario gregoriano, ¿ya? Le llaman así porque Gregorio, y creo que es Gregorio VII, me parece, que ordenó el reordenar el orden, digamos, del calendario, porque parece que hasta esa época había unas cuestiones de conflicto y en relación al judaísmo también, ¿no? Al judío, ¿no? Que tenía su propio calendario lunar, ¿no? El calendario juliano, que antes dirigía, también era de corte lunar, muy parecido al judío. Entonces quiso quitar esa diferencia y puso el calendario gregoriano. Y al hacer los cálculos, parece que ahí hubo el problema, que los cálculos no se fueron hechos exactos y faltan más o menos entre 4 a 6 años en el cálculo. Por eso es que se dice que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, ¿ya? Porque fue con respecto a la referencia del calendario, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Herodes ya murió más o menos por esa etapa, ¿ya? 4 antes de Cristo, ¿ya? Y si Jesús nace después, entonces Herodes no estaría en el camino, ¿no es cierto? Ya, entonces, posiblemente Jesús haya nacido 6 o 4 antes de Cristo. Entonces, ahí ya podemos marcar y Herodes sí encaja dentro de la historia, ¿ya? Ahora, por otro lado, ya no se va a cambiar esa suma, es decir, no va a cambiar la fecha porque ya eso sería cambiar toditito, ¿no? Y por 4 años, no 6 que faltan, no sería la cosa, ¿no? Por eso que hoy día estamos, no estamos en el 2021, ya estamos en el 2000, entre 2025, 2026, 2027, por ahí está más o menos el cálculo que deberíamos tener, ¿no? Por eso que cuando hablaban la gente del año 2000, que no sé cuánto y toda la cuestión esotérica le ponían al asunto, en realidad ya habíamos pasado el año 2000 hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, así es el asunto. Calendariamente marca de una manera, pero en cuanto a años realmente hay mucha diferencia, ¿no? Pero los años que se cuentan hacia atrás, entonces ahí ya permite el equilibrio de los años, o sea que no están faltando los años, sino que simplemente es cuestión de cálculo. El cálculo no se ha hecho adecuadamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, Jesús nació 6 o 4 antes de Cristo, ¿no? No en el año 0, ¿no? 6 o 4 antes de Cristo, ¿ya? Y más o menos entre el año 28, 29, por ahí muere él, ¿no? Es sacrificado. No es en el año 30 exactamente, 28, 29 máximo, ¿ya? En esta época habían 2 emperadores. El emperador en que nació Jesús fue Augusto, ¿se acuerdan? Augusto, es Lucas. ¿Alguien puede leer Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2. ¿Qué versículo? El El comienzo, 1 sí. dice, aconteció en aquellos días, promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Gracias. Galilea. Ajá, allá. Y José se subió de Galilea
subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Claro. Entonces estaba hablando de que se fue a la Belén de Judea, ¿no? Porque él era de esa casa, de la casa de David, ¿ya? Que de esa línea tenía que venir el Mesías. Bien, entonces en esa época estaba Augusto. Augusto, ¿no? Era el rey, y lo dice Lucas ahí, ¿no? Luego lo demás que aparece, bueno, son detalles ahí que están marcando el nacimiento de Jesús. Pero en la época que murió él estaba Tiberio. Tiberio estaba de emperador, ¿ya? Y cuando viene el Espíritu Santo, el Pentecostés, esa época también era de Tiberio. Bueno, después aparece aquí Calígula como emperador, y ahí estaba predicando Esteban, ya era el momento del crecimiento de la iglesia, ¿no? Saulo que persigue la iglesia, Felipe que predica en Samaria, Pedro en Jope y en Cesarea, y viene la conversión de Saulo, y vemos la iglesia de Antioquía. Todo esto, ¿dónde lo encontramos? En el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos marca parte de esta iglesia apostólica. Acá estamos marcando del 30 al 100. Bueno, Hechos nos apunta desde el año 30 hasta el año 68, más o menos. 60, no, de repente 66, 7, 65, 67, por ahí. ¿Ya? Porque lo vemos a Pablo en la cárcel en Roma, pero esa cárcel no lo lleva a la muerte todavía, ¿no? Él va a salir de ahí, pero sigue predicando, y ya en otro momento lo toman preso, lo encarcelan y ahí sí lo sentencian, ¿ya? Por eso que cuando en el libro de Timoteo dice, ya estoy para partir, ¿no? Que él ya estaba listo ya y que había terminado la carrera y todo eso, porque ya la sentencia estaba dada. No es que él estaba presintiendo su muerte, ¿no? Sino que eso ya estaba dado, ¿no? Wilson, ¿qué pasó? Ahí tiene su aura en la cabeza, un santo. No me escucha Wilson por ahí. Está con su coronita ahí de santo, ¿no? Ah, uy, no sé cómo has encontrado esa figurita. Bueno, seguimos entonces aquí. La iglesia de Antioquía entonces se muestra aquí a Santiago, a Pablo y a Pedro, ¿no? Pero no solamente a Santiago, a Pablo y a Pedro, que eran los hombres que estaban ahí haciendo la obra, sino que se ve también otros elementos, ¿no? A ver, Hechos capítulo 13, creo que es 13, vamos a ver si es ese texto. A ver. ¿Qué versículo? Vamos a trabajar aquí esto. Y así, sí, un ratito. Si es el comienzo del capítulo o es antes. Sí, el versículo 1. ¿Lo leo? Sí, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. gracias. Bien, entonces acá dice, primero dice que en la iglesia de Antioquía, ¿no?, habían profetas y maestros. Está hablando de los ministerios, ¿no? Los ministerios en la iglesia. Y luego pasa a hacer una mención, ¿no? Bernabé, Simón, llamado Níger, o negro también, Lucio de Cirene, Manaén, el criado con el tetrarca Herodes, y Saulo, ¿no? Y luego el Espíritu Santo fue a Bernabé y a Saulo para la obra. Es la primera tarea misionera, ¿no?, que aparece en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por lo menos es la primera tarea, la primera iglesia que parte de esto, aunque
Yo tengo la teoría que la iglesia también hizo misión de otra manera, es decir, otros hombres de Dios y otros apóstoles también hicieron su tarea, pero no quedó escrito. Lucas es el que se dedica a escribir esto y Lucas menciona ese detalle y luego pone a Pablo, ¿no? Como uno de los grandes misioneros, ¿no? Entonces siempre nosotros relevamos eso porque está en la historia. Los otros, algunos dicen, bueno, ¿y dónde están los otros 12? Los demás, ¿qué quedaron? ¿Qué hicieron? Sí, hicieron mucho, pero no está escrito, ¿no? No está catalogado. Entonces, por ese motivo es que no aparece como documentación, aparece en la tradición, por ahí muy lejana, que pasó esto, pasó lo otro. Ya, pero en caso de Pablo sí tenemos por la versión de Lucas, ¿no? De todos los detalles. ¿Ya? Entonces, seguimos la figura acá. Aparece luego Claudio, ¿ya? Porque Calígula era un loco medio extraño que estaba llevando a Roma por otros lados. Claudio, su sobrino, primo, creo, gobernó, comenzó a gobernar y a él le encauzó mejor la cosa, ¿no? Pero, bueno, fue reemplazado por Nerón, ¿no? Y Nerón inició la primera persecución imperial, es decir, la persecución a la iglesia. Él es el que captura a los cristianos, ¿no? Y logra hacer, pues, también echarle la culpa a ellos del incendio de Roma, porque ustedes saben que hubo un incendio, ¿no? Un incendio en Roma, ¿ya? Y toda la ciudad se quemó por varios días, ¿no? El barrio, cercano a los cristianos, ¿no? ¿Ya? Se quemó por completo, ¿ya? Y algunos dicen que eso se quemó porque realmente lo que quería Nerón es hacer su idea, una nueva Roma, ¿no? Y quería cambiarle por el nombre, ¿no? Quería ponerle Nerodia, ¿no? Nerodia, ¿no? En su nombre, pero no lo alcanzó a hacer eso, ¿ya? Y al final, pues, Roma es quemada y le echa la culpa a Herodes, que él es el que quemó a Roma, ¿no? ¿Ya? Y Herodes le echa la culpa a los cristianos que quemaron Roma, ¿no? Entonces así ha pasado la historia, que la quema de Roma ha sido por los cristianos. Pero ellos no hay peso histórico ahí en ese detalle, ¿no? Y entonces eh, Nerón pues se convierte en un emperador incendiario, ¿no? ¿No? Y es curioso que, no sé si algunos han visto, hay una aplicación ya para quemar discos, ¿no? Que es muy famosa, ¿ya? Que se llama Nero, ¿no? Nero en inglés, Nero, Nero. Ese está hablando de Nerón. En nombre de él le han puesto ese nombre a la aplicación, ¿no? Que se dedica a quemar, es decir, ¿por qué es quemado? Porque es el calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que quede los archivos o videos, audio, lo que uno quiera poner en un disco, ¿no? En un DVD o en un CD, ¿no? Luego está Vespasiano. Este Vespasiano era Tito Vespasiano, ¿ya? Tito Vespasiano, ¿ya? Más conocido como Vespasiano, ¿no? Él es el padre de Tito, del general Tito que invadió Jerusalén y quema el templo y lo destruye, ¿no? Ese otro Tito también va a llegar a ser emperador, aunque no aparece acá. Aquí de Vespasiano Tito también estuvo ahí. No, no fue tan importante, parece, el asunto, ¿ya? Y aquí está pues la caída de Jerusalén el año 70 en manos de Tito. Pero Tito simplemente lo que hace es destruir la ciudad y destruir el templo, ¿no? Incendiarlo y quemarlo. Pero quien lo capturó, quien le mandó el ejército y sitió toda la ciudad es Vespasiano, ¿no? Cuando era general. Nerón muere, ¿no? Ustedes saben que Nerón fue asesinado, ¿ya? Y entonces lo llaman a él porque el imperio se había quedado sin jefe, sin cabeza.
y lo nombran a él como el emperador, el sucesor, ¿no? Bueno, Domiciano continúa, ¿ya? Y aquí viene la segunda persecución imperial en Domiciano, ¿no? Algunos esto de Nerón, algunos dicen no, que no persigo, pero acá en la época de Nerón murió Pedro y también muere Pablo, ¿ya? Son los que mueren, ¿no? Sentenciados cada uno, ¿no? Pedro crucificado y él pide ser crucificado de cabeza porque para él no le es honroso morir como Jesús, entonces quiso morir de cabeza. Y Pablo también condenado y le cortan la cabeza, ¿no? ¿No? Lo decapitan y según la tradición dice que su cabeza rodó 3 veces, ¿ya? Y en esos puntos en que cayó, esos 3 puntos, dice que comenzó a emerger 3 fuentes, ¿no? 3 fuentes ahí en Roma, ¿no? Y bueno, eso es lo que plantea la tradición, ¿no? Y en esta época, entonces, ahí al año 100 viene la muerte de Juan, el apóstol, ¿no? El apóstol más antiguo. Aquí en la historia, nos hemos saltado de varias cosas. Por ejemplo, en la época aquí de la iglesia de Antioquía, en el año 50, se produce una asamblea, la asamblea de Jerusalén. Yo la voy a llamar asamblea de Jerusalén porque se le ha llamado concilio, pero básicamente no es un concilio, no es un concilio. Los concilios son más bien los que se realizan en el segundo, a partir del segundo o tercer siglo, ¿ya? Se van afirmando, y especialmente uno de los que va a ser, digamos, iniciador de muchos concilios fue la de Nicea, que fue el 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, para trabajar asuntos doctrinales. Aquí aparentemente hay asuntos doctrinales, no, hay algunos asuntos de qué cosa debe de hacer o qué no se debe de hacer, ¿no? Entonces, esta asamblea, conocida por nosotros como concilio, porque ustedes van a la Biblia y encuentran que ahí no está hablando de concilio, no dice, y hicimos el concilio, ¿no? No dice ahí, sino que es una asamblea, la asamblea de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Hechos capítulo 15, ¿no? Siempre sale el título ahí de la Biblia, dice el concilio de Jerusalén, pero ese es el título que ponen los editores, ¿no? Ahora, entonces, dice en el 4, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿ya? Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés, o sea, por estos gentiles que se habían convertido, ¿no? Que decían que tenían que circuncidarlos para que cumplan con la ley. ¿Por qué hacían esto? Porque la iglesia de Jerusalén todavía no había entendido mucho y pensaban que el movimiento de Jesús simplemente afirmaba el judaísmo, seguía la tradición judía. Por eso que si los gentiles se tenían que convertir, entonces lo que tenían que hacer es circuncidarse, ¿no? Como señal de que entran al pueblo de Dios, ¿no? Así entendían los judíos, ¿ya? Entonces, esa corriente judía dentro de la iglesia se fue disipando después, posteriormente. Pablo siempre luchó contra esa corriente, pero ya cuando la iglesia se gentiliza, se hace más gentil, es decir, se hace más, ya quita toda su tradición, su idea del mundo hebreo, entonces ya marca otra cosa, ¿no? Se aleja de muchas concepciones judías. De paso, hoy día está sucediendo un movimiento al revés, es decir, hay una involución y muchos quieren volver a las tradiciones judías, ¿no? Hay inclusive iglesias llamadas mesiánicas, esas de corte donde se celebra la fiesta judía, se celebran tradiciones judías, comida judía, es Shabbat, en fin, todas las cosas que aparecen ahí para los judíos en el Antiguo Testamento, estas iglesias tratan de llevarlo, ¿no?
Bueno, no es la característica de todas las iglesias, es una por ahí que está con esa figura. Bien, entonces ese fue el problema que solucionó esa asamblea, ¿no? Y el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia dice que no querían ponerle más cargas de las que ya tenía, ¿ya? Y dicen, bueno, el Espíritu Santo dijo, no, no necesariamente al gentil hay que circuncidarlo, no necesita de eso, ¿ya? Solo menciona algunos detalles que sí hay que asumirlos, ¿no? Y que no debemos olvidar. Entonces eso más o menos dice aquí, ¿ya? A ver, hacia adelante, en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 15, dice algo así. Ujú, ujú. El versículo 28 dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual, ¿no? Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien, ¿no? Ese es el contenido, el mensaje de contenido de la carta que envían a todas las iglesias de cómo se habían puesto en acuerdo, ¿no? Y el Espíritu Santo los había indicado qué cosas debía de proponer a la iglesia como práctica, ¿no? Pero ya nadie tenía que circuncidarse porque no tenían que hacer vida, digamos, o tradiciones judías, ¿no? Eso tiene que dejarlo. Muy bien, entonces el concilio tiene que ver con ese aspecto o esta asamblea. Yo le llamo asamblea porque si ustedes van ahí en la Biblia y van a encontrar que no está la palabra concilio ahí. La palabra concilio está en las Biblias editadas por la Reina Valera del 60, ¿no? Ahí sí aparece eso. Bueno, ahí está la muerte de Pablo el año 68, ¿no? Época de Nerón, ¿no? Más o menos por ahí. Yeah. Otras cosas que hay que ver de algunas prácticas que tenía la iglesia. Con esto ya vamos terminando. Ahí está el bautismo, ¿ya? Que de paso va a ser el sacramento, el día del Señor, ¿ya? Que va a ser el Dominus o el día del Dominus, ¿no? El primer día de la semana. Más básicamente que Día del Señor es el primer día de la semana, ¿no? Porque así cuenta el judío. Entonces, el primer día de semana para nuestro calendario es domingo, ¿no? Bueno, la cena del Señor, la cena y el bautismo van a quedar como sacramentos, los sacramentos que van a marcar a la iglesia. Y luego están los funcionarios. Aquí, justamente de esa estructura que le estaba hablando al comienzo, encontramos estos funcionarios: apóstoles, obispos, ancianos y diáconos, ¿no? Eso es lo que había. Básicamente eran obispos, ancianos y diáconos, y los apóstoles como referentes de todo el movimiento, ¿no? Por eso que se le conoce después la enseñanza que parte para la iglesia, se le conoce como enseñanza apostólica o doctrina de los apóstoles, ¿no? No es que ellos impusieron la doctrina, sino que aquello que habían recibido de Jesús lo dieron a conocer los apóstoles y por lo tanto se le llama doctrina de los apóstoles a eso, ¿no? Pero que es básicamente enseñanza de Jesús. Muy bien, ahí terminamos nosotros por este tiempo, ¿ya? Y eh, quiero de alguna manera también hacer un trabajito para ustedes, ¿qué les parece? ¿Ah? Para ir terminando acá, ¿ya? Vamos a mirar entonces algo sobre las características de la iglesia primitiva, ¿ya? Busquen eso como un tema, las características de la iglesia primitiva, ¿ya? Van a encontrar algunas también en Hechos de los Apóstoles y comenten también, ¿no? Pero, Pastor, sí, sí, el trabajo, ¿cuántas hojas? no, tampoco
Hojas no necesito una cantidad. Una hoja, dos hojas. De 2 a 3 páginas está bien, ¿ya? Ya, listo, pastor. ¿Ya? Entonces, las características de la iglesia primitiva, ¿no? Esperen, Justo González, ahí hay algunos datos. Yo les voy a dar también una separata con respecto a esto, que está resumida en realidad, pero que el libro de Justo González es mejor porque ahí están los detalles, ¿no? Justo González, en su libro Historia Eclesiástica, tomo 1, ¿ya? Busquen ahí la iglesia primitiva o la iglesia de Jerusalén o la iglesia de los inicios, en fin, el nombre que le ponga, o iglesia de los orígenes, ¿ya? Y entonces van marcando ahí las características. Bueno, ahí terminamos con todo eso, ¿ya? Y entonces nos vamos y nos vemos hasta el día lunes de la próxima semana, ¿ya? Dios los guarde, el Señor nos guíe, ¿ya? Gracias, pastor. Ya, no sé qué Hermanos, a por todos. acá, algunos. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Gracias. hermanos. Hasta luego, pastor. Nos vemos el próximo Bendiciones, lunes. hermanos pastores. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bendiciones, pastor. Buenas noches.